Compartir pantalla. Ok, muy bien, buenos días. Pues vamos a continuar hoy con la parte de regresión lineal, ¿sí? Que es importante que lo veamos hoy porque es la parte fundamental de la última parte del proyecto. Entonces ya para que puedan empezarlo a aplicar. Entonces, déjenme poner aquí el pizarrón y hacer un recordatorio muy breve de lo que vimos la clase pasada de regresión lineal. Simple. ¿Sí? La idea, pues ya vimos que tenemos una serie de puntos que tienen, déjenme ponerlos un poquito más grandes aquí, una serie de puntos que tienen una tendencia. Puede haber algunos puntos que se salen de la tendencia, pero básicamente esa es la idea. Y queremos encontrar una función, ¿sí? Una función simple que describa el comportamiento de estos puntos, sin que necesariamente pase por todos ellos, porque pensamos que estos puntos tienen una cierta variabilidad, un cierto ruido, y no se comportan de manera perfecta. Pero queremos encontrar la función que los describe lo mejor posible. Entonces, en general se propone una función y igual a f de x, donde pues lo que se suele pedir por lo menos es que f de x sea continua, pero en el caso de regresión lineal simple, pues proponemos que la función sea una recta, o sea, una función lineal simple, ¿sí? De la forma mx más b. Esta sería la x, esta sería la b, perdón, la y, ¿sí? Y queremos encontrar básicamente una función que más o menos haga esto, ¿no? Que sea una línea y que describa, una línea recta y que describa el comportamiento de estos puntos, ¿sí? Digo, tal vez esta que dibujé no sea la mejor, pero la idea es que el método que hacemos encuentra la mejor recta, ¿sí? ¿Cómo hicimos esto? Bueno, definimos algo que se llaman los errores, ¿sí? O los residuos. Residuos. Que básicamente los tomamos, cada uno de estos puntos, nosotros lo conocemos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene la forma xi, yi, ¿sí? Tenemos x0, y0, x1, y1, x2, y2 y así tenemos un montón de puntos, ¿sí? Entonces, para cada uno de ellos, nosotros podemos calcular qué tanto, ahorita agarré el más extremo, que está muy alejado, pero podemos calcular qué tanto se aleja este punto de lo que me daría el modelo, ¿sí? O sea, si yo agarro el mismo valor de xi, si yo aquí agarro el mismo valor x subíndice y y veo cuánto vale la función que yo propongo en ese punto, pues me da este punto verde de aquí. Pero el verdadero punto que yo tengo con coordenada xy tiene coordenada y. Entonces, esta diferencia entre y y lo que sería f de xy es lo que yo llamo el residuo, ¿sí? Pues básicamente estos residuos son y menos, si tomo f de xy como la recta m por x más b, pues tendría m por xy menos b, ¿sí? Y a partir de estos residuos voy a construir una función que me evalúe cuál es el error total que yo tengo en mi función que estoy ajustando, ¿sí? O sea, este residuo es solamente para el punto x, y, y, pero yo puedo calcular la suma de todos estos residuos sobre todos los puntos. Nada más que me conviene tomar puras cantidades positivas, porque si no,
si algunos errores van a ser positivos como este y otros errores van a ser negativos, por ejemplo, como este de acá. Aquí el error sería negativo porque y está más abajo de f de xy. Y entonces aquí se van a cancelar los positivos con los negativos y va a dar la apariencia de que el error es más pequeño de lo que realmente es. Entonces me conviene convertir todas estas cantidades a positivas, ¿sí? Y por razones que bueno, ya vimos y ahorita volvemos a ver, vamos a tomar la suma de estas cantidades, o sea, la suma de los residuos, la suma de los errores, y menos m por xy menos b, y vamos a elevarla al cuadrado para asegurarnos de que se hace todo positivo. Podríamos tomar el valor absoluto, pero el cuadrado es una función más noble, porque es derivable en todos los puntos. ¿Y por qué me interesa que sea derivable? Pues porque luego yo voy a querer calcular la derivada de este error, ¿sí? Para todos los puntos. Vamos a suponer que aquí los puntos están indexados desde 0 hasta n-1 o desde 1 hasta n, realmente no importa mucho para la teoría. Entonces, para encontrar los valores de m y b que me dan lugar o que me producen el menor error, yo tengo que hacer un proceso de minimización que, bueno, según nos enseñaron en cálculo, básicamente se trata de calcular las derivadas de la función que quiero minimizar con respecto a la variable, pero aquí hay dos variables, m y b. Entonces yo tendría que calcular las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de las variables, y luego las derivadas las tengo que igualar a 0, ¿sí? Entonces yo tendría que resolver este sistema de ecuaciones. Derivada parcial de e con respecto a m igual a 0. Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación es la derivada parcial de e con respecto a b igual a 0. ¿Sí? Esas son las dos ecuaciones que tengo que resolver. Claro, a la hora que calculo estas derivadas, pues como la derivada de una sumatoria es la suma de las derivadas, pues voy a tener que estar derivando lo que está adentro de la sumatoria, y lo que está adentro es una función cuadrática. Entonces, debido a que es una función cuadrática, al derivarla me queda una función lineal, ¿sí? Y entonces este sistema de ecuaciones que me queda es un sistema lineal de ecuaciones, ¿sí? Este método, todo este método completo, donde definimos una función de error cuadrática, ¿sí? O sea, la suma de los errores al cuadrado, y luego derivamos esta suma de los errores con respecto a cada una de las variables y las igualamos a 0, y luego esto nos da lugar a un sistema lineal de ecuaciones que podemos resolver para encontrar las variables, los valores de las variables que nos interesan. Todo esto se conoce como el método de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. ¿Sí? En inglés se llama least squares. ¿Sí? Y es un método importantísimo, se usa en muchas cosas, donde precisamente defines una función de error que sea cuadrática para que sus derivadas sean lineales y te quede un sistema lineal de ecuaciones, y ya sabemos cómo resolver sistemas lineales de ecuaciones. Entonces es un método muy clásico con muchas aplicaciones, ¿sí? Bien, esta fue la idea en general de lo que hicimos la vez pasada, ¿sí? Ahora vamos a extender esta idea para hacer algo que se llama regresión lineal multivariada, ¿sí? Donde ahora vamos a tener no una, sino varias variables. O sea, estos puntos que tengo
ya no tiene nada más una coordenada X, sino podrían ser, vamos a poner un caso ahí, vamos a suponer que tenemos X1 y vamos a suponer que tenemos otra variable que se llama X2 y esto es un plano, ¿sí? Estas X1 y X2 forman un plano, de manera que si yo tengo un punto X1 o X2 en este plano, ¿sí? Tendría yo también la respuesta Y, ¿sí? Que depende de X1 y X2. Entonces, la altura, ¿sí? Este punto de aquí es X1, X2. Y la altura de este punto a lo largo del eje Y, pues ya sería el punto completo, ¿no? X1, X2, Y, ¿sí? Sería un punto en 3 dimensiones, ¿sí? Donde las variables independientes serían X1 y X2 y la variable dependiente sería la Y. O sea, a mí me interesa ver cómo se comporta Y con respecto a X1 y X2. Entonces, aquí yo tendría que hacer lo mismo. Tendría que decir que Y es una función que depende de X1 y de X2, ¿sí? Tendría que definir un modelo lineal para esta función. Un modelo lineal sería, pues, un coeficiente C1 por X1 más un coeficiente C2 por X2. Lo que antes era la M, ahora tengo una M para X1 y una M para X2. Y además, lo que era la B, pues es otro coeficiente, vamos a llamarle C3. ¿Sí? Digo, el nombre no importa mucho. Son 3 coeficientes que tengo que encontrar. Antes eran 2 coeficientes, M y B. Ahora tengo que encontrar 3 coeficientes. La idea es exactamente la misma, ¿sí? Voy a definir una función de error que sea la suma de todos los errores individuales para cada uno de los puntos que yo tengo. Yo voy a tener un montón de puntos azules como ¿no? Que posiblemente siguen una tendencia que está sobre un plano. Ya no sobre una recta, sino sobre un plano, ¿sí? Entonces, yo aquí tomaría la diferencia de los errores. Tengo un, déjenme, ponerlo así. I menos C1 por X1i menos C2 por X 2i, pues en realidad es al revés. Déjenme ponerlo como realmente lo usamos. I,1, xi,2, o sea, cada xi, cada punto tiene 2 coordenadas x, x1 y x2, ¿sí? Y menos C3, todo esto al cuadrado. Ya que defino esta función, nuevamente yo tendría que resolver un sistema de ecuaciones que van a ser ecuaciones lineales dado por la parcial la parcial del error con respecto al primer coeficiente, que son los que quiero encontrar, C1 igual a 0. La segunda ecuación sería la parcial del error con respecto al coeficiente C2 igual a 0. Y la parcial del error con respecto al tercer coeficiente C3 igual a 0. ¿Sí? Ahora tengo un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, que son C1, C2 y C3. Y es un sistema lineal de ecuaciones de 3 por 3. Yo ya tengo métodos para resolver este sistema y una vez que lo resuelva, básicamente ya conozco la función que me describe el comportamiento de todos los puntos que yo tenga, ¿sí? Entonces, esto ya es un caso que no es el caso simple, es un caso multivariado porque ahora mi función depende de 2 variables. Pero de esa forma yo puedo tener
funciones que dependen de 3 variables, 4 variables, 10 variables, 100 variables, y la técnica para resolverlos es exactamente la misma. Ahora bien, sí parece un poquito complicado volver a hacer todo lo que ya hicimos para el caso de 2 variables y luego el de 3, etcétera, pero resulta que hay un esquema que nos permite resolverlo una sola vez para todos los casos, ¿sí? Que es realmente el caso general que quiero ver hoy. Entonces, vamos a ver el caso general de regresión lineal. Y vamos a ver que después este caso general realmente me permite trabajar con muchos otros casos y tratarlos como si fueran casos lineales. Entonces, regresión lineal. Vamos a pensar que yo tengo una serie de datos, ¿sí? Y quiero estimar una función que se aproxima o que se ajusta a esos datos. Pero esos datos dependen de muchas variables. Entonces, yo quiero encontrar la función y igual a f de múltiples variables, x1, x2, etcétera, hasta xm. Son m variables. ¿Sí? Vamos a empezar dándole nombre a las cosas, porque cada cosa tiene su nombre. ¿Sí? A esta variable y le vamos a llamar la respuesta. Es como si fuera la variable dependiente, pero la verdad es que yo ya tengo los datos, ¿sí? ¿Cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes? Eso lo decido yo, ¿sí? Depende de qué es lo que quiero hacer, qué aplicación quiero hacer o qué análisis quiero hacer. Entonces, la variable que elegimos como variable dependiente le llamamos la respuesta, ¿sí? Y las demás variables, que serían las variables independientes, les llamamos los predictores, o también se les llama regresores. ¿Sí? Predictores o regresores. ¿Sí? Yo normalmente voy a tener un conjunto de datos donde tengo muchos puntos. Por ejemplo, el conjunto de datos que tenemos, ¿no? O sea, yo normalmente tengo una tabla donde, por ejemplo, puedo tener no sé, edad, peso, ¿sí? Estatura. Puedo tener incluso variables que sean categóricas, ¿no? Que no tengan un valor en una escala, en un rango continuo, sino que sean categorías como, por ejemplo, sexo, que puede ser masculino o femenino, o variables que sean categóricas, por ejemplo, el estado, o sea, o no sé, ¿no? Y tal vez tengo, por ejemplo, el resultado de algún diagnóstico, ¿no? Resultado, como por ejemplo el resultado de la prueba COVID o algo así, ¿sí? Entonces yo tengo datos así en una tabla como los que ya han estado usando para el proyecto, ¿no? ¿Sí? Pues básicamente estos datos son puntos en un espacio multidimensional, o sea, en un espacio de una dimensión alta. Aquí, por ejemplo, tenemos 5 dimensiones. Si quisiéramos graficar estos datos donde cada renglón es un vector, ¿sí? Piensen que cada uno de estos renglones, todos los datos son numéricos, y cada uno de estos renglones es un vector, pues sería un vector en dimensión 5, en R5, ¿sí? De estos datos nosotros vamos a elegir uno como respuesta y los demás van a ser los predictores, ¿sí? Y queremos ver cómo se comporta la respuesta con respecto a los predictores, o si podemos definir una función que nos permita precisamente predecir la respuesta a partir de los predictores, ¿sí? Bien, en este caso nosotros, como estamos pensando en hacer regresión lineal,
la función que vamos a proponer va a ser una función lineal precisamente, ¿sí? Una función lineal se ve justamente así, como la había puesto hace rato, C1 por X1 más C2 por X2 más C3 por X3. O sea, todas las variables o todos los predictores están multiplicados nada más por un coeficiente y ya. No puedo tener predictores multiplicándose entre ellos mismos. No puedo tener predictores elevados a alguna potencia, ¿sí? Para que esto sea lineal. Después vamos a ver cómo darle la vuelta a eso, ¿sí? Y así hasta Cm por Xm, ¿sí? Bien, entonces, esto que tenemos aquí, esta función, básicamente es una combinación lineal de los predictores, ¿sí? Es una combinación lineal, pero también la podemos representar con una operación matricial que ya conocemos. Esto es, ¿sí? El producto punto del vector C por el vector X, o sea, el vector de las Cs, de los coeficientes, por el vector de las X. Si pensamos que todos los vectores por default se consideran vectores columna, entonces esto lo podríamos escribir como C transpuesta por X, ¿sí? Donde C es el vector columna con C1, C2, etcétera, hasta Cm, ¿sí? Y X es el vector columna con los predictores X1, X2, hasta Xm, ¿sí? Bien, entonces, de esta forma yo puedo modelar, con un simple producto punto, puedo modelar la función lineal. Y esto ya no depende de m, o sea, para cualquier número de regresores que yo tenga, el modelo es el mismo, o sea, la función que estoy proponiendo es la misma. Bien, entonces, si yo quiero aplicar el método de mínimos cuadrados, lo que quiero hacer es encontrar los coeficientes C1, C2, C3, etc. Quiero encontrar los coeficientes que me van a permitir modelar de la mejor forma la relación entre la respuesta o entre los predictores y la respuesta, ¿sí? Entonces vamos a aplicar el método de mínimos cuadrados, donde lo que tenemos que hacer es definir una función cuadrática, vamos a llamarle E, ¿sí? Yo voy a tomar, vamos a suponer que yo tengo un conjunto de puntos, ¿sí? Cada uno de estos conjuntos, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que estos resultados son Y1, Y2, Y3, etcétera, ¿no? Y tengo n puntos, vamos a ponerle hasta yn, ¿sí? Y los predictores serían los vectores que yo formo con las otras columnas. Por ejemplo, en este caso, edad, peso, estatura, sexo. Yo formaría vectores, en este caso de 4 elementos, vectores en 4 dimensiones. Y a cada uno de estos vectores le voy a llamar x1 flechita, porque es un vector, x2 flechita, ¿sí? X3 flechita, etcétera, hasta xn flechita, ¿sí? Entonces, en realidad, este C le voy a poner flechita para indicar que es un vector y la X también. El vector C y el vector X, ¿sí? Para definir mi función de error, yo tomaría primero el error individual para cada dato que tengo. O sea, cada dato es cada renglón de esta tabla, cada punto en el espacio de 5 dimensiones, que está separado en 4 valores que son los regresores y un quinto valor que es el resultado, ¿sí? Entonces yo tomaría el resultado y subíndice i menos lo que me predice la función para el vector xy. Sería c transpuesta
por xy, donde xy es un vector. ¿Sí? Les digo, xy realmente es el vector que representa cada renglón de esta tabla, tomando las columnas que corresponden a los predictores, mientras que la columna que corresponde al resultado, pues es este y. Entonces, esto es simplemente la misma definición que usamos anteriormente. Tomo el valor verdadero para ese punto menos el valor estimado para ese punto. El verdadero menos el estimado, ese es el error. Pero tengo que tomar los errores, elevarlos al cuadrado para asegurarme que siempre sean positivos y además que esta cosa que voy a formar aquí sea derivable, ¿sí? Y luego voy a tomar la suma sobre todos los puntos que yo tengo en mi base de datos, ¿sí? Para construir el error total, ¿sí? Este es el error total. Error total. Bien, perfecto. Ya que tengo la función de error total, ¿cuál es el siguiente paso para el método de mínimos cuadrados? Bueno, formar un sistema de ecuaciones tomando las derivadas parciales del error con respecto a cada uno de los coeficientes que son los que yo quiero encontrar, ¿sí? Voy a tomar la derivada parcial del error con respecto al coeficiente CJ, ¿sí? C1, C2, C3 hasta Cm, van a ser en total m derivadas parciales y cada una de ellas la voy a igualar a 0, ¿sí? Y esto, al hacer esto me va a formar un sistema de ecuaciones lineales de tamaño m por m. O sea, va a tener m ecuaciones y va a tener m incógnitas, que son precisamente los coeficientes C1, C2, C3 hasta Cm, ¿sí? Una vez que yo resuelvo este sistema de ecuaciones, pues ya gané, ¿no? Ya hice lo que quería, ¿sí? Ahora, ustedes están en cuarto semestre, ¿verdad? Ya llevaron, la mayoría de ustedes, espero, cálculo multivariado. Y en cálculo multivariado, ustedes vieron, déjenme borrar esto. Ustedes vieron que hay una cosa que se llama el gradiente de una función, ¿sí? El gradiente, que se escribe como una nabla, o sea, una delta volteada, ¿sí? Boca abajo, se llama nabla ese operador, sería el gradiente del error con respecto al vector de coeficientes, ¿sí? Esto es otro vector que corresponde a las derivadas parciales del error con respecto a C1, del error con respecto a C2, etcétera, y del error con respecto a Cm. Pues básicamente nosotros queremos hacer que cada una de estas sea igual a 0, ¿sí? Entonces realmente la ecuación que estamos resolviendo se puede, o sea, estas m ecuaciones que dijimos que forman un sistema de ecuaciones, ¿sí? Sistema lineal de m por m. Estas m ecuaciones o este sistema lineal de m ecuaciones lo podemos representar con una sola ecuación, ¿sí? Que es esta. El gradiente del error con respecto al vector de coeficientes es igual a 0, ¿sí? Esa es la ecuación chida que representa todo lo que queremos hacer aquí. Primero, definir el error y segundo, resolver esta ecuación del gradiente, ¿sí? Y eso engloba el método de mínimos cuadrados. Bueno, lo que sigue pues es nada más la talacha algebraica para hacerlo. Se los voy a mostrar aquí, está en el texto del proyecto.
No es que se lo tengan que memorizar ni nada, pero es para que vean que no sale de la manga, ¿no? Y que sale de cosas que si lo analizan con cuidado lo pueden entender. Entonces, bueno, es la sección 5, regresión lineal por mínimos cuadrados. Aquí básicamente viene lo que les acabo de platicar, ¿no? Vamos a pensar ahora que queremos encontrar una función que modele el comportamiento de los datos que tenemos. Por ejemplo, podríamos querer representar el número de casos de COVID-19 que se observan cada día, o sea, la probabilidad de contagio, ¿sí? Con respecto a ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, con respecto a, pueden ser factores como edad, sexo, condiciones médicas, o pueden ser múltiples de estas condiciones, ¿sí? Entonces, en general, lo que queremos es ver cómo se comporta, o sea, modelar el valor de uno de los campos de una base de datos, ¿sí? Que se llama respuesta, con respecto a uno o más campos de la base de datos distintos, que son los predictores o regresores, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que proponemos es encontrar una función que podamos representar de esta forma, pero queremos que sea una función sencilla, ¿sí? Para poder realmente calcular los coeficientes de una manera fácil, ¿no? O sea, de una manera que podamos desarrollar un método para hacerlo. Entonces, la función que se propone es una función lineal. Aquí agregué un coeficiente C0, ¿sí? Que no les puse acá. Pero básicamente, si ponemos un coeficiente C0, déjenme ponerlo aquí. C0. Pues fíjense que este coeficiente C0 siempre está multiplicado por 1, ¿sí? O sea, podemos pensar que hay un regresor que se llama X0, que siempre vale 1, ¿sí? Y entonces nuevamente tenemos C0 por X0, más C1 por X1, más C2 por X2, y regresamos al caso que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, se puede generalizar ese caso, ¿no? Básicamente, esto quiere decir que lo anterior se puede representar de esta manera, o sea, Y igual a C transpuesta a X, donde C es el vector de coeficientes que necesitamos encontrar, o sea, el objetivo es encontrar esos coeficientes que definen esta función que describe el comportamiento de nuestros datos, ¿sí? Y este X pues es el vector de las variables independientes o los regresores de nuestro modelo. Entonces, bueno, aquí estamos asumiendo que existe un predictor X0 igual a 1, que siempre existe, y vale 1 para todos los datos, y corresponde a un término independiente, ¿no? A veces puede aparecer, a veces no. Entonces, lo que haríamos es pensar que para cada dato y que tenemos, podemos tomar el vector xy, ¿sí? Este vector xy corresponde al renglón de los predictores, ¿sí? Acuérdense, nuestra base de datos pues es una tabla, cada renglón es un registro, ¿sí? Y de ahí vamos a tomar algunas columnas que son los predictores, y ese sería el vector xy. Y es el número de registro, y dentro del vector x están los distintos predictores para ese registro, y y pues es el resultado o la respuesta para ese registro. Este es básicamente el modelo de nuestros datos, ¿sí? Y nuestra idea es que y sea, esta igualdad no se cumple realmente, en realidad es una aproximación. Esto es el modelo y este es el verdadero valor. Este es el valor estimado y este es el valor real observado, ¿sí? Entonces vamos a tomar la diferencia entre estos dos valores para construir la función de error que está aquí, ¿no? Es la misma que pusimos hace rato en el pizarrón.
Y bueno, así como lo hicimos para el caso simple con una sola variable, lo que vamos a querer hacer es resolver esta ecuación, ¿sí? El gradiente del error con respecto al vector de coeficientes igual a 0, ¿sí? Sabemos que el gradiente básicamente es un vector que contiene las derivadas parciales del error con respecto a cada uno de los coeficientes. En este caso, el coeficiente C subíndice K, ¿sí? Yo aquí le había puesto CJ, bueno, vamos a ponerle CK. Digo, el nombre del subíndice pues es el que uno quiera, ¿no? CK, ¿sí? Estas son las ecuaciones que yo tengo que resolver. Pues vamos a resolverla, ¿no? Vamos a ver cómo se puede resolver. Voy a voltear las cosas. 0 igual a la parcial del error con respecto a CK, ¿sí? Vamos a sustituir el error por lo que realmente vale, que es la sumatoria de y menos c transpuesta por xy al cuadrado, donde c y xy ambos son vectores del mismo tamaño. Fíjense que cuando uno hace esta cosa al cuadrado, se puede tratar de manera muy similar a una, ¿cómo se llama? A una ecuación, perdón, a un producto notable, ¿no? Que sería un binomio, déjenme ponerlo así. Vamos a irlo desarrollando acá también, yo creo. A ver. Ok, vamos desarrollándolo acá. Entonces, 0 es igual a la parcial del error con respecto a CK, ¿sí? Pero este error es la sumatoria, ¿sí? Bueno, la sumatoria siempre es desde K igual a 1 hasta N, son N datos, ¿sí? K, perdón, hasta M. K va sobre el número de coeficientes, son M coeficientes. Y aquí yo tendría perdón, aquí es el error, es la suma de I igual a 1 hasta N de y menos c transpuesta, donde c es un vector, por x subíndice y, que también es un vector, al cuadrado. Bien, ahora, esto que tengo aquí es un binomio al cuadrado, ¿sí? A fin de cuentas, y es un escalar, c transpuesta por xy es un escalar, entonces no tengo más que un binomio al cuadrado, pues vamos a resolverlo, ¿no? Yo tendría que esto es igual a y cuadrada, ¿sí? Menos 2 veces el primero por el segundo, 2y por c transpuesta por xy, ¿sí? Es 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? C transpuesta por xy, todo eso al cuadrado. Un simple binomio al cuadrado de álgebra básica, ¿no? No tiene chiste. Y bueno, voy a tener la suma de estas cosas, ¿sí? Y luego la derivada parcial de toda esta suma. Pero vamos a concentrarnos primero en esta sumatoria. Esta sumatoria yo la puedo separar en tres sumatorias, ¿sí? Así como está, ¿no? Vamos a separarla en tres sumatorias. Una es la parcial de, perdón, la sumatoria igual a 1, bueno, ya le voy a quitar el subíndice i. Todas las sumatorias son sobre i, ¿sí? La sumatoria de y cuadrada menos 2 veces
la sumatoria, el 2 sale de la sumatoria de y por c transpuesta xy, ¿sí? Aquí es el producto de dos escalares, más la sumatoria de c transpuesta por xy al cuadrado. No estoy haciendo más que separar la sumatoria de tres términos en tres sumatorias distintas, ¿sí? Y lo hago para poder derivar más fácil, porque recuerden que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces voy descomponiendo las sumas para poder hacer las derivadas de forma más fácil. Entonces, la derivada de y, o la suma de las y con respecto a ck, este es 0. ¿Por qué? Porque esto no depende de ck, aquí no hay ningún ck metido, ¿sí? Entonces la derivada aquí es 0, ¿sí? Me quedaría entonces la derivada de este y la derivada de este, ¿sí? Por eso aquí se desaparece el término de y cuadrada. Ahora, la derivada de esto, vamos a tomar la derivada de esto, con respecto a ck. Bueno, fíjense que recordemos que c transpuesta por xy es un producto punto, ¿sí? Entonces esto es igual a c1 por xy1 más c2 por xy2 o y,2, ¿sí? De hecho van a ver que esta x es una matriz, más etcétera, hasta cm por xy, m, ¿sí? Y yo sé que la derivada de una suma, a fin de cuentas este producto punto que tengo aquí representa una suma, esta suma que tengo acá, ¿sí? Y yo sé que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces equivale a derivar cada uno de estos términos por separado. Pero de estos términos, solo uno depende de ck. Vamos a suponer que k vale 2, ¿sí? Bueno, pues c1xy1 no depende de c2, entonces la derivada ahí vale 0. c2 por xy2 sí depende de c2. Su derivada sería xy2, ¿sí? Que es el coeficiente que multiplica a c2. Entonces, la derivada de este cuate de aquí con respecto a ck es simplemente x y, k, ¿sí? Simplemente x y, k, que esto está multiplicado además por y además está multiplicado por menos 2, ¿sí? Perdón, aquí es la suma sobre todos los, como es la derivada de una suma, pues el resultado es la suma de las derivadas, es la suma sobre todos los datos y, ¿sí? Y todo esto multiplicado por menos 2. Entonces, esa es la derivada, ya, ¿sí? Y me falta la derivada de este cuate de acá. Ponemos otra vez con rojo. La derivada de esto de acá, pues lo mismo, tengo producto al cuadrado, o sea, es una función al cuadrado, pues sería 2 veces, ¿sí? Ya que lo voy a derivar, ¿sí? Tendría yo que es la suma de 2 veces este producto, c transpuesta por xy, por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis. Y la derivada de c transpuesta xy con respecto a ck, pues es simplemente xy, k. ¿Sí? Este 2 va a salir de aquí, pero así nos queda ya, ¿no? Déjenme ponerlo de una vez. Este 2 sale de aquí, ¿sí? Y entonces, esta es la derivada a la que llego. Vamos a juntar todo esto porque tengo varios factores comunes, ¿sí? Vamos a juntar ahora estas dos sumas. Me queda 2 por la sumatoria de esto que está acá menos esto que está acá. Ambos están multiplicados por x, y, k. Entonces yo tendría c transpuesta xy
menos y, ¿sí? O sea, primero puse este y luego puse este porque este tiene signo negativo aquí, con el menos 2. Y todo esto multiplicado por x, y, k. ¿Sí? Y es justo así como lo tenemos. Ah, no, creo que hay un signo ahí volteado. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que está igualado a 0. Y entonces podemos multiplicar todo por menos 1. O sea, esto está igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces multiplicamos por menos 1 ambos lados de la ecuación. Y con eso volteamos esta resta. Y me queda así como está, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Bien, entonces se los platico porque sí, el paso de aquí a acá no es un solo paso, son varios pasos, ¿sí? Bien, después como esto está igualado a 0, este 2 lo podemos pasar dividiendo, ¿sí? Y ya se me desaparece, ¿no? Porque me queda 0 entre 2 igual a 0. Y entonces me queda solita esta suma. El 2 no sirve de nada ahí. Entonces tengo esta suma. Esta suma la voy a separar. Tengo por una parte y por x y k, que acá está. Y por otra parte tengo menos la suma de c transpuesta xy por x y k, que es esto que está acá. ¿Sí? Entonces este paso sí es directo, no está difícil. Ya que lo tengo así, esta suma que tiene signo negativo, la paso del otro lado, estaba restando, la paso sumando y ahora me queda así, como en la ecuación 10. No puedo seleccionar bien aquí, pero así quedaría, ¿no? Entonces, esa parte está muy fácil. Ahora, a partir de aquí es donde viene el truco. Déjenme copiar esto. Ah, eso no es. A ver, déjenme copiarlo otra vez porque no se copió al portapapeles. Ok. Oh, eso quedó demasiado grande. ¿Qué onda? Ahí está. Bien. Entonces nos quedamos en este paso. ¿Sí? ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, aquí voy a manipular un poquito las cosas, empezando a hacer cuestiones de variables. ¿Sí? Primero, les decía que las variables x, y, o sea, cada uno de estos x, y vector, en realidad, pues es un vector, precisamente, con varios regresores o varias variables independientes. Entonces vamos a llamarles xy1, 1, xy2 o xy2 nada más, xy3, y así hasta xym. ¿Sí? Pero yo tengo varios de estos. Esto es para i desde 1 hasta n. Son n datos o n renglones que tengo en mi tabla de datos. Donde son n renglones y m columnas que estoy tomando. Entonces realmente esto lo puedo representar como una sola matriz. O sea, si yo tomo el primer renglón y el segundo y el tercero, etcétera, eso me forma una matriz donde cada renglón de la matriz es un vector, x1, vector, x2, vector, etcétera, hasta xn vector. ¿Sí? Es una notación medio rara, pero realmente puedo poner todos mis regresores en una matriz, que es esta matriz X grande, ¿no? Bien, entonces
Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es representar estas sumatorias con operaciones vectoriales. Fíjense que aquí tengo la suma de x, y, k, y. O sea, básicamente, déjenme mostrarles cómo está esto. Yo tengo x11, x12, x13, etcétera, hasta x1m. Y este es un vector de regresores para el primer dato, ¿no? Para el primer registro. Y luego para el segundo registro tengo x21, x22, x23, bla, 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 hasta x2m. Y ese es el segundo registro que tengo. Y así me la llevo hasta xn1, xn2, xn3, etcétera, hasta xnm. ¿Sí? La matriz X es de tamaño n por m. ¿Sí? Y por otra parte tengo el vector Y con las respuestas. Este sí es uno por cada dato. Para el primer dato la respuesta es Y1, para el segundo dato la respuesta es Y2, ¿sí? Y así hasta Ym. O sea, la respuesta es una de las columnas, la columna que yo quiero modelar a partir de las otras columnas, ¿sí? Bien, esta sumatoria que tengo aquí, si se fijan, básicamente toma todo el vector Y, Y1, Y2, Y3, y lo multiplica por X y K, pero la suma corre sobre Y. Entonces, yo lo que estoy haciendo realmente aquí es tomar algún renglón, o sea, vamos a tomar K igual a 3. ¿Sí? Entonces, yo estoy tomando toda esta columna, ¿sí? O sea, x13, x23, x33, etcétera, hasta xn3, y multiplicando cada uno de estos por y1, y2, etcétera, y sacando la sumatoria. Pues esto es un producto punto, básicamente, ¿sí? Nada más que para hacer producto punto yo necesitaría que esta columna x13, x23 hasta xn3, necesitaría que esta columna estuviera como si fuera un renglón para poder tener renglón por columna, porque Y es una columna. Necesitaría que este fuera un renglón. Bueno, pues fácil. Vamos a tomar la matriz X transpuesta, ¿sí? Y de X transpuesta vamos a tomar el renglón K. A eso se refiere esta notación. Fíjense, estoy usando notación como de Python. Tomar el renglón K y todas las columnas, ¿sí? Pero como es la transpuesta, esto sería el renglón K, ¿sí? Esto que tengo encerrado en azul. Y estaría haciendo yo el producto punto con el vector Y. Entonces, esta sumatoria, básicamente, la represento como un simple producto punto y se acabó el problema, ¿no? Simplifico la solución, la notación, y me quito de encima sumatorias, ¿sí? Vamos a tratar de hacer lo mismo acá, nada más que acá vamos a tener que reorganizar algunas cosas, ¿sí? Aquí tenemos un producto punto de C transpuesta por XY. Este producto punto de C transpuesta por XY, pues es básicamente esto que está aquí en corchetes verdes, ¿sí? Es el producto, más bien es la suma de CJ por XYJ, ¿sí? O sea, C1 por XY1, C2 por XY2, ¿sí? Básicamente yo voy a tomar, déjenme ahora ponerlo con color azul, voy a tomar C, el vector C, que es C1, C2, así, hasta Cm, ¿sí? Y lo voy a multiplicar con xy1, xy2 hasta xym, ¿sí? Aquí la sumatoria corre sobre j, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí corre, yo voy a tomar, por ejemplo, para j igual a 2, yo tomaría este renglón, ¿sí? Este corresponde a j igual a 2, ¿sí? O sea, sería de la matriz X tomar el segundo renglón y todas las columnas, ¿sí? Así lo representaríamos. Renglón 2 y todas las columnas. Y voy a hacer el producto punto de esto con el vector C, ¿sí?
Ahora, además, esto lo estoy haciendo dentro de una sumatoria. ¿Sí? Entonces, esto me va a reorganizar más las cosas. De hecho, aquí ya me estoy brincando esto del producto punto con C y más bien estoy reorganizando todo para hacerlo de un solo trancazo. Fíjense, lo único que hago de aquí a acá, es reorganizar las sumatorias. Voy a voltear las dos sumatorias, ¿sí? Volteo la sumatoria de M y de J, ¿sí? Pero entonces, yo puedo voltear las sumatorias, poner primero la sumatoria sobre M o más bien la sumatoria sobre J y luego la sumatoria sobre I, pero este CJ no depende de I, entonces se puede salir de la sumatoria de I y me queda así, ¿sí? Sumatoria de J igual a 1 hasta M de CJ por la sumatoria de I igual a 1 hasta N, y dentro de esta sumatoria me queda lo que sí depende de I, que es X y J por X y K, ¿sí? Ahora, esta sumatoria que tengo aquí, ¿sí?, corresponde a multiplicar, fíjense, la sumatoria corre sobre I, sobre la variable I, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo I, ¿cómo se llama? En las columnas, perdón, en el subíndice de renglones, pero si yo tomo la matriz transpuesta, o sea, tomo X transpuesta, entonces ahora está ahí, está en el subíndice de las columnas, ¿sí? De la matriz transpuesta yo voy a tomar la columna J, perdón, el renglón J, porque ahora J está en la posición de renglón, porque la matriz está transpuesta. Voy a tomar el renglón J y lo voy a multiplicar por la columna K, ¿sí? Aquí sería J, dos puntos, es un renglón, y lo voy a multiplicar por la columna K, dos puntos, K de la matriz X, aquí sin transponer, para que realmente aquí está ahí, corre sobre columnas. Entonces, la idea es poner este de aquí como un renglón y esto de aquí como una columna para que quede como un producto punto, ¿no? ¿Sí? Esto que tengo aquí es el producto punto de dos vectores. Este es un vector renglón de la matriz transpuesta de X y esto es un vector columna de la matriz X sin transponer, ¿sí? Y eso me da esta sumatoria que tengo acá entre paréntesis, ¿sí? Si yo realizo este producto punto para todos los renglones y todas las columnas de la matriz X, básicamente estaría haciendo el producto X transpuesta por X y tomar el elemento J, K, ¿sí? Lo pueden hacer con cuidado si quieren ahí, pero básicamente es lo que estaría haciendo aquí, ¿sí? Y esto, este elemento J, K de la matriz X transpuesta X, básicamente es esta sumatoria que está aquí entre paréntesis, y esto está multiplicado por CJ como si fuera un producto punto, ¿sí? Entonces, básicamente de esta matriz voy a tomar todo el renglón K, ¿sí? Aquí está un poquito volteado, pero bueno, es lo mismo. En realidad esta X transpuesta a X lo que va a tener es que es simétrica, ¿sí? Entonces, bueno, da lo mismo si tomo el renglón K que el renglón J, pero básicamente se reduce a este producto punto, ¿no? Yo calculo X transpuesta a X, tomo un renglón de esa matriz y lo multiplico usando el producto punto de vectores por el vector C, y eso es igual a esto que está acá, ¿sí? Bien, ¿y esto para qué sirve? O sea, básicamente, yo lo que quiero es resolver esta ecuación y todavía no veo claro de dónde voy a sacar los coeficientes. Lo que estoy haciendo es expresar el vector C, o más bien, lo que estoy haciendo aquí es llegar a una ecuación en donde no un coeficiente, sino todos los coeficientes
están representados en esa sola ecuación. O sea, lo que quiero es resolver de un trancazo para todos los coeficientes y no uno por uno, ¿sí? Básicamente esto, si lo vemos para cada renglón K, o sea, esto hay que hacerlo para cada renglón K, para K desde 1 hasta M, ¿sí? Entonces, básicamente, cada una de estas es una ecuación de un sistema de ecuaciones, y si vemos el sistema completo, se vería así. Simplemente quitamos la parte del subíndice K y llegamos a que el sistema de ecuaciones que quiero resolver es X transpuesta por X, ¿sí? Por el vector C, que es las incógnitas que quiero resolver, igual a X transpuesta por el vector Y, ¿sí? Yo conozco el vector Y y conozco toda la matriz de datos X, ¿sí? Básicamente X es mi tabla de datos, o bueno, una parte de mi tabla de datos, ¿sí? Entonces, esa información lo conozco, perfectamente puedo calcular X transpuesta por X. Este producto X transpuesta por X siempre se puede hacer, siempre, para cualquier matriz X, ¿sí? De hecho, la matriz X transpuesta X siempre es cuadrada y va a ser de tamaño M por M, donde M es el número de columnas de la matriz X original, ¿sí? Siempre es cuadrada, siempre va a ser simétrica, ¿sí? Y si resulta que los predictores son linealmente independientes, la matriz X transpuesta X va a ser invertible, ¿sí? Si vamos a poner esta ecuación a la que llegamos, ¿sí? Llegamos a esta ecuación, ¿sí? X transpuesta por X, todo esto lo veo como una sola cosa, así se llama la X transpuesta X, multiplicado por el vector C, igual a X transpuesta por el vector Y. ¿Ok? Bien, así queda. Si realmente yo puedo invertir esta matriz, ¿sí? Si resulta que esta matriz es invertible, lo cual ocurre cuando los predictores son linealmente independientes, entonces ya resolví el sistema, porque lo único que tengo que hacer es multiplicar ambos lados de la ecuación por la inversa de esta matriz por el lado izquierdo, ¿sí? Para quitármela de encima y despejar C. Entonces me quedaría así, ¿sí? Vamos a multiplicar por la inversa de esta matriz, que sería X transpuesta X elevado a la menos 1, esto representa la inversa, por X transpuesta X por C, igual a, si este lado lo multipliqué por la izquierda por esta matriz, pues acá hago lo mismo. X transpuesta X inversa por X transpuesta Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que la inversa multiplicada por la matriz, esto me va a dar la identidad, y la identidad multiplicada por cualquier cosa, pues es esa cosa. Entonces, esto básicamente me dice que C, que es el vector que estoy buscando, es igual a esta cosa que está aquí, esta matriz, que se le llama X cruz, se le llama la pseudoinversa de X, ¿sí? Y se calcula como X transpuesta por X, todo invertido por X transpuesta, ¿sí? Para cualquier matriz X que ustedes tengan, ¿sí? Si resulta que X transpuesta X es invertible, entonces para cualquier matriz pueden calcular ustedes una pseudoinversa. ¿Por qué se llama pseudoinversa? Porque si tú agarras esta matriz pseudoinversa X
transpuesta, perdón, vamos a ponerle X así, ¿sí? Y la multiplicas por X, ¿sí? Por el lado izquierdo, nada más por el lado izquierdo, no se podría por el derecho. Esto te da una matriz identidad, ¿sí? Te da una matriz identidad que en este caso sería de tamaño M por M, ¿sí? De tamaño M por M. Ahora, no es precisamente una inversa porque para empezar X no es cuadrada, ¿sí? La inversa solo existe para matrices cuadradas, ¿sí? No es una inversa porque no se puede multiplicar por los dos lados para que obtengas la identidad. Entonces es casi una inversa, ¿sí? O sea, puedes multiplicar por la izquierda por la pseudoinversa y obtienes una matriz identidad, pero de un tamaño que no es tal vez el que te interesa, ¿no? O sea, pero bueno, aquí nos sirve perfectamente para resolver este problema, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? ¿Sí? Sí, aquí está. Llegamos a que podemos calcular los coeficientes de mi modelo como C igual a pseudoinversa de X por Y, ¿sí? Donde X es la matriz que tiene los datos de los predictores y Y es el vector que tiene los datos de las respuestas, ¿sí? O sea, los valores que quiero modelar a partir de los predictores. Y ya, ¿sí? Bien, pues está muy fácil de implementar esto, van a ver. Hacemos una función, regresión, y,x. Puede ser el caso en el que, en general, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Pues vamos a calcular esto, ¿sí? Tal cual, y devolver los coeficientes. Entonces, esto está, perdón, aquí está. Esta expresión está aquí, el resultado está aquí. Fíjense, X transpuesta por X. Y luego voy a tomar la inversa de X transpuesta por X, ¿sí? np.linalg.im de X transpuesta por X. Y luego voy a multiplicar esta inversa por X transpuesta, ¿sí? Vamos a ver cómo está. Es X transpuesta por X, todo invertido. Luego por X transpuesta y luego por Y. Entonces, por X transpuesta y al final por Y. Ahí está, en una sola línea. Ahí va el resultado. Todo lo demás, todo el código que está aquí adicional, pues es de relleno para asegurarme de que X se ve como una matriz de NumPy, Y se ve como un vector columna de NumPy. Y debe ser un vector columna para que este producto aquí se pueda hacer, ¿sí? Que sea compatible. Entonces lo primero que hago es decir, a ver, si Y es de dimensión 1, entonces pues ni es un vector columna ni es un vector renglón. Básicamente es un vector, ¿cómo se llama? Un arreglo unidimensional. Entonces lo que voy a hacer es llamar una función que toma los elementos de Y y los pone uno abajo de otro, ¿no? Que se llama bstack. Este es como el concatenate con axis igual a 0, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí construyo el vector Y como un vector columna, ¿sí? Lo mismo hago para esta X en caso de que sea de dimensión 1. O sea, en caso de que yo quiera hacer regresión lineal simple, donde solo tengo un predictor, bueno, pues la X también la voy a poner como un vector columna, ¿sí? Pero en general, cuando tengo varios predictores, X no va a ser un vector, sino va a ser una matriz, o sea, un arreglo bidimensional. Y aquí es donde yo voy a construirlo, ¿no? Ahora, yo tengo que agregar un vector de unos considerando el término independiente. Entonces, por eso lo que hago aquí es crear un vector de unos, ¿sí? Y pegárselo como primer columna de
de regresores. O sea, voy a agregar una columna al inicio de regresores donde todos valgan 1. Por eso es un vector np-ones, ¿sí? Todos los vectores van a valer 1. Y tiene el mismo número de renglones que x. Entonces ya simplemente le pego esto. Aquí sí uso append para concatenar dos matrices. Y ya esta es mi matriz X mayúscula, ¿no? Pero básicamente esto es un preprocesamiento y el cálculo real se realiza aquí. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo esto, pues puedo con esto ajustar modelos, ¿sí? Voy a hacer también una función para evaluar, ¿sí?, qué tan bueno es el ajuste. Y lo que hace esta función es básicamente calcular el error total, ¿sí? No, perdón, no es cierto. Este es para evaluar en otros puntos. O sea, si yo quiero predecir cuánto va a valer mi modelo en algún otro punto, con esto puedo evaluar el modelo en otro punto. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Yo le doy nuevos valores de x, le doy los coeficientes de mi modelo lineal, ¿sí? Y me devuelve el vector y de respuestas para ese vector x. Y es muy simple. O sea, el vector de respuestas lo tenemos acá. Pues es ¿no? Simplemente c transpuesta por x, ¿no? Entonces nada más tomo x y producto punto por c, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Lo demás es el mismo preprocesamiento que tengo que hacer, ¿no? Entonces ya tengo dos funciones ahí para realizar regresión lineal. Déjenme ver si de una vez las pasamos aquí a Python. Vamos a hacer esto para acá. Ok, entonces vamos a copiarlas aquí en Python. Regresión lineal multivariada, que incluye el caso simple, pero también en general el caso multivariado. Entonces def regresión y, x. Normalmente se pone primero la y, o sea, quiero modelar el vector y en términos de los datos x, ¿sí? Si resulta que y es una matriz unidimensional, entonces tengo que ponerlo como si fuera un vector columna. Lo mismo si resulta que x es una matriz unidimensional, ahí sería un caso de regresión lineal simple, es ndim. Y entonces nuevamente también tengo que hacer x igual a un vector columna. Y luego simplemente voy a decir que x mayúscula va a ser la concatenación de un vector de unos con el mismo tamaño de x, ¿sí? O sea, el mismo número de columnas de x y el mismo número de renglones de x y una sola columna. Este es el shape de ese vector de unos, ¿sí? Y lo voy a concatenar con la matriz o vector x de ¿cómo se llama? De regresores que quiero, ¿no? La concatenación es a lo largo del eje horizontal, ¿sí? Y luego finalmente el resultado a devolver sería la inversa de x transpuesta por x multiplicada por x transpuesta y multiplicada por y. Ya está. Bastante simple.
Si yo quiero, ya tengo mi modelo de regresión lineal, que básicamente lo que se devuelve aquí es el vector de coeficientes C. Si yo ya tengo ese vector de coeficientes, ¿sí? Puedo evaluar el modelo regeval en otros datos X, ¿sí? Dado el vector de coeficiente C. Lo mismo, vamos a checar que si son vectores de dimensión 1, ponerlos como o sea, si son arreglos de dimensión 1, ponerlos como vectores columna X if c.ndim igual a 1, c igual a np.vstack c a c. Okay. Voy a nuevamente agregarle el vector de unos. Esto es simplemente para poder agregar un término independiente en el modelo y darle más flexibilidad al modelo. Y aquí simplemente es el producto punto de X y C. ¿Sí? Lo pongo X por C y no C por X porque estaría tomando yo realmente cada renglón de X y multiplicándolo por la columna C. Aquí tengo un error. ¿Qué me faltó? Aquí me faltó algo. Ahí, listo. Ok. Entonces, bueno, no sé, vamos a ver si viene, creo que viene un ejemplo aquí. Déjenme ver si viene un ejemplo y luego nos vamos a ok. Entonces, vamos a suponer déjenme agarrar datos de los que tenemos. Déjenme ejecutar esto. ¿Sí? Voy a ver aquí explorador pero déjenme abrir el otro de los datos. ¿Dónde está COVID? Ejemplos. Ejemplos, ciclos, funciones, método gráfico, plotefe, quién sabe dónde lo pusimos. COVID, vamos a ver este archivo qué tal. Uy, no, creo que la regué. Leí un archivo bastante grande de datos, déjenme. ...20, 11, 28... Sí, no, perdón. Realmente el que quería es este. Ok, entonces déjenme pongo el de 0420 del 20. No, es que ya le había movido aquí al programa, pero bueno.
que no sé dónde dejé el otro código con el que estábamos haciendo pruebas, pero bueno. Bien, en lo que se cargan los datos, voy a tomar un par de columnas ahorita para hacer la regresión lineal, ¿sí? La mayoría de las veces para el proyecto vamos a trabajar con modelos simples, ¿no? O sea, modelos con una sola variable, pero ahorita vamos a ver exactamente cómo lo vamos a manejar, ¿sí? Pero bueno, luego leen esta parte para poder, por ejemplo, ver cómo calcular el número de días transcurridos desde el inicio de la contingencia. Básicamente, tomamos la fecha de ingreso, le restamos la fecha de ingreso .min, o sea, el primer día que está reportado, ¿sí? De manera que tendríamos, por ejemplo, el primer caso se daría en el día 0 y a partir de ahí se darían los casos en días posteriores. Si recuerdan ustedes, los que llevaron programación básica conmigo, cuando vimos esta base de datos, era el campo que teníamos el número de días transcurridos para cada paciente, el número de días transcurridos desde el inicio de la contingencia, o más bien desde el primer registro en la base de datos. La base de datos que usé para programación básica, básicamente la tomé de los datos leídos en Python y reescribí una versión más simple, ¿no? De hecho, mi programa de Python genera la base de datos para programación básica. Por ahí debe estar. Aquí está la parte. Genera datos para programación básica. Y los datos que generaba era simplemente días, entidad de residencia, sexo, edad y un campo binario de defunción. Mientras que ustedes en programación numérica tienen que considerar la fecha de defunción. Bien, entonces, básicamente, aquí el ejemplo que viene, ya no me va a dar mucho tiempo para verlo, lo terminamos de ver el miércoles. Agrega una nueva columna con este dato de días transcurridos desde el inicio de la contingencia, bueno, desde que sale el primer registro, y empezamos a jugar un poquito para ver, por ejemplo, el número de casos por día, ¿sí? Sacamos el histograma de casos por cada día, ¿sí? Y aquí se ve la gráfica, ¿no? Creo que esta es una de las gráficas que ustedes tuvieron que hacer para la primera parte de la tarea. El número de casos por día, nada más que ustedes lo vieron por fecha, no en términos de días transcurridos, pero la gráfica es la misma. Lo que sigue es ajustar un modelo a esta función que me ayuda a predecir cómo se va a seguir comportando. Este es un modelo lineal, esta recta, basado en una regresión lineal simple, ¿sí? En una regresión lineal simple, pero pues realmente no es lo que mejor funciona, es lo que llamaríamos aquí el modelo univariado, ¿sí? Más adelante, el miércoles, vamos a ver modelos multivariados, modelos polinomiales, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un modelo multivariado, donde ya son dos líneas que tienen un punto de quiebre, ¿sí? Gracias a un modelo multivariado podemos ajustar un modelo más complejo que una simple línea y ya se ajusta mejor. Y cuando veamos después modelos polinomiales, pues vamos a poder ver curvas que se ajustan todavía mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que seguiría, que yo creo que lo terminamos de ver el miércoles prácticamente. Entonces, ahorita lo que me gustaría es ver si podemos ver un ejemplo, ¿no? Ya se cargó aquí la base de datos. Ahora es una base de datos bastante grande. Me voy a quedar únicamente con los datos de San Luis, ¿sí? Que se llama aquí COVID SLP, ¿sí? La base de datos actual tiene 1.657.000 y no sé cuántos registros, ¿sí? Ya está bastante grande, es más de 1,5 millones de registros.
Y esto es para no me acuerdo, aquí está, 26, finales de abril de este año, ¿no? ¿Sí? Perdón, este es el número de casos positivos. La base completa tiene 6 millones y medio de registros, aquí está. De estos, 1.657.000 son positivos, ¿sí? Y vamos a tomar nada más los de San Luis, que son 53.000 positivos. Entonces, vamos a suponer que queremos hacer el histograma con respecto al número de días, que yo ya lo tengo aquí calculado. Vamos a ver COVID SLP, ¿sí? Déjenme ver si puedo hacer esto más grande. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos ahí un campo que agregamos, días, que ahí viene cómo agregarlo, que básicamente dice cuántos días han transcurrido desde el inicio de la contingencia hasta que se registró este caso, ¿sí? Bien, voy a cerrar esto. Entonces, vamos a hacer el histograma con respecto al número de días. Voy a tomar este mismo onda de aquí, pero en vez de tomar todos los datos, bueno, aquí son los datos positivos, los datos que tienen resultado igual a 1. Voy a tomar únicamente los de San Luis Potosí, ¿sí? Entonces, histograma por días sería COVID SLP, así se llama mi tabla con datos positivos de San Luis Potosí, punto días, punto value counts. Y normalmente value counts ordena las cosas por frecuencias de la mayor a la menor. Yo ahorita quiero que lo ordene por índices, o sea, por el número de día. Entonces le pondría sort index para que lo ordene de acuerdo al índice. Y es lo que está aquí básicamente, ¿no? Punto días, punto value counts, punto sort index. Pues esta operación ya la vieron ustedes, ¿no? Entonces, básicamente aquí está, ¿no? En San Luis Potosí, el primer caso se dio al día 72, ¿sí? Con respecto al primer registro en la base de datos. O sea, en San Luis Potosí se tardó más de 2 meses en aparecer el primer caso con respecto a los que se tienen registrados en México, ¿sí? Y a partir de ahí, pues ya empezaron a salir de a poquitos. Y luego empezaron a salir de a muchitos. Y ahí está, ¿no? Ahorita ya ha disminuido, pero fíjense, hubo días en los que se dieron 400, arriba de 400 casos, ¿no? Son muchísimos. Ahorita ya volvió a bajar, pero todavía, aquí hay otro pico, ¿sí? Vamos a ver justamente esos picos que se han dado. Y ahorita ya se ha tranquilizado mucho. O ya no están haciendo tantas estadísticas, ¿no? Bueno, ya está. Vamos a graficar estos días. HDías.plot para que vean la gráfica. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, hay mucha variabilidad. Seguramente ustedes ya notaron esta periodicidad de que sube, baja cada 7 días, ¿sí? Esto tiene una explicación, ¿sí? No sé si es una de las preguntas que vienen por ahí, pero pues la explicación es muy simple, ¿no? Los fines de semana no procesan datos, ¿sí? Los guardan para el siguiente lunes. Entonces, los lunes siempre hay una subida en el número de casos, pero no porque haya más contagios en lunes, sino porque guardaron todos los del fin de semana y hasta el lunes los registran. Y entonces en sábados y domingos se observa una caída, ¿no? Entonces, este comportamiento ya lo debieron haber visto ustedes. Aquí se ve mucho más, con mucha más frecuencia, porque ya es un periodo mucho más grande el que estamos observando aquí, ¿sí? Perdón. Esta es la última gráfica. Y la idea es tratar de ajustar alguna función aquí que siga este comportamiento y nos permita modelarlo. Como pueden ver, los datos tienen mucha dispersión, ¿sí? No se trata de ajustar algo que pase y toque todos los datos,
sino una función simple. Lo que tenemos ahorita pues es regresión lineal para hacer una función lineal. No va a funcionar bien la regresión lineal porque esto no tiene ningún comportamiento lineal para nada. Lo que va a ocurrir seguramente es que va a aparecer una línea casi horizontal atravesada por ahí que no nos va a decir nada, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que haríamos es decir mi vector de coeficientes C es igual a vamos a tomar la regresión de el número de casos, que sería HDías punto values, ¿sí? O sea, básicamente voy a tomar los valores, que es como, digamos, las cantidades aquí en el eje Y, contra los índices, que es las cantidades en el eje X. HDías.values, ¿sí? Contra HDías.index. No sé si jale así. Sí, ahí está. Sí, y fíjense que me da dos coeficientes nada más, porque lo que estoy haciendo es ajustar una recta. Como solo tengo un solo predictor, que es el índice, o sea, el número de día, y la respuesta es el número de casos por día, tengo solo un predictor, entonces solo tendría dos coeficientes que corresponden a un modelo lineal, m por x más b, m y b, ¿sí? Entonces, el primer coeficiente sería lo que sería la b, ¿sí? Aquí en estos modelos que vamos a ajustar, el primer coeficiente siempre corresponde al término independiente. Y si se fijan, el término independiente, pues simplemente es una cosa que se le suma ahí. Y es del orden de 1.13 por 10 a la 2. O sea, como 113. Entonces va a tener un valor más o menos por aquí, ¿sí? Arribita de 100. Va a ser una constante que se le va a sumar al modelo y cuyo valor es arribita de 100. Pero el segundo coeficiente, que es la m, tiene un valor muy pequeño, ¿sí? Es 7.5 por 10 a la menos 2. O sea, va a ser una recta con una pendiente muy pequeña. Esa es la pendiente de la recta. Por eso les digo que va a ser prácticamente una línea horizontal, ¿sí? Centrada pues aquí arribita de 100, ¿sí? Vamos a graficarlo, ¿sí? Ya tenemos nosotros, déjenme ver cómo graficarlo aquí. Plot HDías punto x, que sería index, contra HDías.value, ¿sí? Debe ser la misma gráfica. plt.plot, perdón. plt.plot, ¿sí? Ahí está, la misma gráfica, ¿sí? Lo hago con plot en vez de llamar aquí al método plot, como hice hace rato, porque haciéndolo así puedo agregar más gráficas. Voy a agregar una segunda gráfica en donde yo grafique los días contra, no los valores, sino contra el modelo, ¿sí? Entonces tendría otra vez la gráfica de los días, HDías.index, contra lo que obtengo evaluando el modelo en esos días, que sería regresión, evaluar, ¿sí? Evaluar regresión, HDías.index y el vector de coeficientes. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a tomar los valores del eje X y los va a evaluar en el modelo lineal con coeficientes C, que son los que obtuve arriba. Básicamente es pues hacer la función m por x más b, donde los valores de x son estos, y eso los va a graficar con respecto a x, ¿sí? Pero con otro color, para ver cómo se ve el modelo. Debe ser una recta, ¿sí? Ahí está. Entonces, es una recta muy horizontal con una pendiente muy pequeña. La pendiente vimos que es del orden de 0.07, 0.075, y con un cruce en el origen de 1.113, perdón. Si seguimos extendiendo esta recta hasta que cruce
el eje de las Y's lo cruzaría en 113. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está el modelo. Ahora, este modelo no se ajusta bien a los datos porque es un modelo demasiado simple para estos datos. O sea, los datos no siguen un comportamiento en forma recta. Si lo ajustáramos para los primeros datos, digamos que tienen un día antes de, vamos a ponerle 150, vamos a cortarle aquí en 150. Lo que pasa es que ya cambió completamente el comportamiento de la pandemia, porque el año pasado nada más estaba subiendo y ahorita ya subió, bajó, subió y volvió a bajar, ¿no? Estos picos que se ven acá, si ustedes checan las fechas a las que corresponden, pues son fechas, por ejemplo, que tienen que ver con, por ejemplo, este pico que está aquí, cerca de 300, pues fue un año después del inicio de la pandemia, ¿sí? Esto seguramente corresponde a los picos de las fiestas de Navidad y todo eso, ¿sí? Esto por acá, pues habría que ver si corresponde, por ejemplo, a las vacaciones de verano, muy probablemente sí, y siempre así salen estos picos, ¿no? Bien, entonces vamos a tomar únicamente los datos que corresponden, vamos a tomar días igual a h días y vamos a tomar únicamente aquellos que tienen un índice hdías.index menor o igual que 150, ¿sí? Vamos a cortarle aquí en 150 para que vean que el comportamiento pues era bien distinto, ¿no? ¿Sí? Nos va a quedar obviamente un vector de datos mucho más pequeño. Vamos a graficarlo. Primero vamos a ajustar el modelo. Con el modelo anterior, fíjense, no voy a modificar ahorita esta C, voy a graficar el modelo anterior. Y nos quedaría así. Fíjense, este es los datos reales. Y el modelo que acabamos de ajustar nos dice que la predicción debería salir por acá. Pues no, para nada, no está lejísimos, ¿sí? Lo que pasa es que el modelo es demasiado simple para estos datos. Se ajusta bien a parte de los datos, a segmentos cortos, ¿sí? Porque es un modelo lineal, pero a todos los datos no se ajusta bien. Vamos a recalcular el modelo, pero ahora nada más para estos días, hasta 150. Pondríamos C igual a regresión lineal. Nuevamente, el vector o la tabla h días ya cambió. Calculamos el nuevo modelo y graficamos el nuevo modelo. Y ahora sí se parece, ¿sí? Entonces, el modelo se ajusta a los datos, pero si ustedes ven que lo grafican y no se parece, pues quiere decir que el modelo está mal y hay que volverlo a calcular o proponer un modelo nuevo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es ahorita la regresión lineal simple, ¿sí? Vamos a terminar aquí porque ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Pero con esto creo que ustedes ya pueden empezar a trabajar en la segunda parte del proyecto, ¿sí? Sobre todo leer, ir implementando las funciones, irlas probando, hacer estos mismos ejercicios que hicimos ahorita, jugar con modelos lineales simples. Y la próxima clase vemos cómo ajustar modelos polinomiales, ¿sí? Ya tenemos todo para hacerlo, porque un modelo polinomial se puede reestructurar o representar como una forma lineal, ¿sí? Vamos a ver cómo. Y entonces prácticamente ya tenemos todas las funciones necesarias para hacerlo, ¿sí? Y ya prácticamente con eso que veamos la próxima clase estaríamos concluyendo esta unidad. Ya nada más faltaría hacer el proyecto, resolver dudas que tengan, todo eso. Eso lo vamos viendo. Y la próxima semana, que ya es la última de clases, de hecho nada más tendríamos una clase que es la del lunes, ¿sí? No sé si la del miércoles, pero la del lunes sí la tenemos. Ahí pues nada más resolvemos las dudas que tengan del proyecto ya para concluir, ¿ok? Entonces, bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que no, doctor, gracias. Ok, muy Solo bien. tengo una duda. ¿Sí? ¿Sí habrá examen ordinario? Buena pregunta.
Yo creo que no lo va a ver, pero no lo he visto con la academia. Yo creo que sí lo tengo que checar estos días pronto, ¿no? Pero veo muy bajas probabilidades de hacerlo. Les confirmo. Les confirmo el miércoles. A más tardar. Profe. ¿Sí? Ok, entonces nos vemos el miércoles. ¿Sí?